De frente al plebiscito, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Ya sabemos que queda poco para esta votación del 4 de septiembre. Es muy importante. Acá tengo mi propuesta constitucional que también estoy leyendo y espero que ustedes también, porque sabemos que este voto es obligatorio para los mayores de 18 años. ¿Qué pasa después del plebiscito? Es una de las grandes interrogantes. El apruebo se divide entre quienes piden compromisos ahora y los que dicen que hay que ver eso después de esta votación del 4 de septiembre. ¿Qué pasa también con la moneda? La moneda postergó esta discusión en una jornada también marcada por las encuestas. Sabemos que el domingo, por ejemplo, se reveló una nueva encuesta CADEM en donde se muestra que el rechazo está nuevamente por sobre el apruebo, pero con una brecha que se va poniendo cada vez más estrecha, que está disminuyendo. Silvia Córdoba preparó una nota, así que los invito a revisarla. Ahí está la chapita del apruebo, se la estamos entregando. Después de una semana de altos y bajos en la campaña, el comando del apruebo puso el foco en la vivienda, uno de los temas más comentados de la propuesta constitucional. A pocas cuadras, los partidos del socialismo democrático se adelantaron a una discusión que no todos quieren tener. ¿Qué pasa el 5 de septiembre y qué se debe reformar si gana el apruebo? Queremos, por cierto, políticamente convencer a nuestros aliados para adherir a esta propuesta política. Ninguna modificación se puede hacer de manera previa. Todo se va a poder hacer después con la institucionalidad que hoy día está vigente. El sistema político es algo que se puede avanzar bastante. Creemos que deberíamos ponerle un límite a la reelección presidencial. Hacemos un llamado a los partidos desde el comando que se pongan de acuerdo, que lo discutan entre ellos. Efectivamente, el debate se trasladó a la moneda. Por un lado, el socialismo democrático pidió elaborar un pack de reformas, mientras que Apruebo Dignidad advierte que esto puede incentivar la opción del rechazo. Hacer una discusión antes es difícil y atenta casi contra la campaña. Que dentro de una coalición existan coordinaciones y más aún ahora que estamos frente tal vez al más importante, que es el cambio constitucional. Sectores del Frente Amplio iniciaron una ronda de conversaciones en el Congreso para analizar cómo plantear estos cambios. Estoy dispuesto a concurrir a cualquier conversación para cualquier tipo de acuerdo, en la medida en que esté de acuerdo. Los pisos generales, por ejemplo, de democracia participativa, que Chile sea un país plurinacional, que haya un bicameralismo asimétrico es fundamental. Por séptima vez en la última semana, el presidente Gabriel Boric se refirió al camino al plebiscito. Yo veo el vaso medio lleno, teniendo ese acuerdo básico y la voluntad que yo explicito de llevar adelante un proceso de mejora. No me cabe ninguna duda de que cuando sea el tiempo nos vamos a poner de acuerdo para llevar adelante ese proceso. Entonces, ¿cuándo es el momento apropiado? No queremos adelantarnos a eso. Por ahora estamos abocados a la campaña de voto informado. Luego de semanas de mala racha en las encuestas, el resultado se ajustó. Según los expertos, los gestos de la expresidenta Michelle Bachelet y el cuestionado despliegue del gobierno permitió que el apruebo subiera 2 puntos. El rechazo bajó 5. Cuando apareció inmediatamente Kast, se transformó, volvimos a la presidencial. En este minuto no creo que sea lo correcto porque en el fondo se politiza mucho una cosa que es tan ciudadana como el tema que es la Constitución. Desde Republicanos estamos siendo más fieros fiscalizadores de forma exhaustiva el comportamiento del gobierno. Vemos cómo están destinando sin ninguna vergüenza todo el aparato público para promover la opción del apruebo. Menos políticos, más ciudadanía, eso sí. Tengamos más alcaldes. Ellos sí tienen un rol relevante por sobre las demás figuras políticas. Tratar de darle el espacio, insisto, esto es abrirle el espacio a la ciudadanía. Este martes el comando del rechazo lanzará su sede de campaña, en una semana clave en que ambas opciones afinan las últimas grabaciones de la franja electoral que comienza a emitirse el 5 de agosto. En este programa hemos hablado sobre varios temas, sistema político, los derechos sociales, medio ambiente, etcétera. Pero también hay un punto, un artículo que también es muy importante para ustedes, que es el derecho de los consumidores. En el artículo 81 hay 2 párrafos que habla sobre que toda persona tiene derecho en su condición de consumidora o usuaria a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de su salud y el medio ambiente, a la reparación y la indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable. Y también en el segundo párrafo se habla sobre el Estado que tiene que proteger el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Esto
según varios, está muy relacionado con el CERNAC y también los derechos de los consumidores. A la vuelta de esta pausa comercial vamos a conversar sobre este tema que es muy relevante con el abogado Jaime Lorenzini, quien además es ex jefe de gabinete del CERNAC. Así que no se vaya y acompáñenos a la vuelta de esta pausa comercial. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial y contarles que la propuesta de nueva Constitución en su artículo 80 tiene 2 incisos, consagra la protección de los consumidores en 2 puntos. 1, el reconocimiento de ciertos derechos básicos y el establecimiento de una agencia o órgano estatal. Vamos a conversar al respecto con el abogado Jaime Lorenzini. Yo les decía abogado, pero también ex jefe de gabinete del CERNAC. ¿Cómo está? Buenas tardes. Natacha, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias también por estar acá. Importante este tema de la protección de los consumidores y todos sus derechos, ¿no? ¿Cómo, primero, comparemos qué plantea la Constitución actual o lo que tenemos hoy día como CERNAC, como lo conocemos, y qué propone la Convención? ¿Cómo lo analizaría usted? Yo partiría por hacer un diagnóstico de lo que hay para ver si lo que viene es necesario y es correcto. Empezar a hacer un diagnóstico me parece que es siempre prudente, adecuado. Puede que no esté en la cultura chilena, para ser justo. Porque nosotros somos de una cultura de que echamos para adelante y arreglamos la carga en el camino. Me parece que puede ser en alguna instancia, digamos, pero cuando estamos hablando de una constitución me parece que es imprudente, digamos, haber tenido esa aproximación. El diagnóstico me parece que pasa por decir, a ver, lo que hay funciona bien, más o menos, o mal. Ahí está. Entonces, y ese diagnóstico creo que no se ha hecho. Algunos elementos de un diagnóstico muy rápido sería, bueno, el órgano, la Agencia Estatal de Protección al Consumidor, ¿está protegiendo a los consumidores o no? ¿Está demandando colectivamente cuando se necesita? ¿Están lográndose soluciones e indemnizaciones en favor de los consumidores? ¿Se están corrigiendo las malas prácticas? Y me parece que a todos esos elementos, que hay que hacer un diagnóstico, digamos, más certero, con especialistas, con academia, etcétera, yo creo que sí, me parece que es adecuado lo que se está haciendo. Que queden cosas pendientes, bueno, pero es que la vida es compleja, digamos, ¿no es verdad? Es como si tuviéramos la ley de tránsito y por decir, sí, pero hay un automóvil mal estacionado, digamos, frente a la municipalidad del Canal, aquí. Está bien, pero funciona el instrumental que puso la ley de tránsito para que le sacaran un parte y se sacar ese vehículo, sí. Entonces funciona, digamos. No había que cambiarlo. Yo diría que no había que cambiarlo. Si quiere reforzar información y otros elementos, pero no cambiar la estructura de la normativa, por así decirlo. Para que las personas que nos están viendo ahora entiendan, ¿cuáles son los principales cambios que plantea la Convención? La Convención hace una apuesta en 2 líneas. Uno es el reconocimiento de los derechos de los consumidores, que hoy día está en la ley, pero se sube a nivel constitucional. Y lo segundo, ese cambio puede ser interesante, lo podemos comentar, pero creo que la mayor vanguardia, la mayor apuesta está en la segunda parte, que es reconocer a un órgano con facultades sancionatorias a cargo de la protección al consumidor. Eso no es menor, digamos, eso sin lugar a dudas cambia el paradigma de lo que está pasando hoy día en Chile y hay una mirada distinta de lo que fue el proceso de reforma legal del año 2018, la reformulación del CERNAC, y que el Tribunal Constitucional le dijo digamos, al cuerpo de los legisladores, no es posible, digamos, que CERNAC tenga facultades sancionatorias si mantiene las facultades que tiene, porque hay un cortocircuito jurídico. ¿Por qué? Porque de repente se escucha este tema del CERNAC como, bueno, y yo leí alguna de sus columnas en el tema de que al CERNAC, o este eslogan, ¿no?, de al CERNAC le faltan dientes. Que he leído lo que usted dice, bueno, no es tan así en el fondo. ¿Cómo responde a eso? Porque también se han escuchado críticas del CERNAC que le faltan ciertas facultades y por ende también quizás algunos constituyentes impulsaron el hecho de que tuvieran un rol más sancionatorio. En mi visión no es que no sea tan así, no es para nada así, Natacha, a mi juicio. Yo soy un académico y un especialista, nada, digamos, dentro del panorama, digamos, pero para nada. ¿Y por qué? Porque la experiencia demuestra que no porque no tenga una facultad de 20, digamos,
el diagnóstico es un desconsuelo, digamos, de lo que sucede en Chile. Me parece que eso no es correcto, es injusto, no hay un diagnóstico que permita levantar cuáles son los resultados de la política pública de protección al consumidor. Yo trabajé en CERNAC, entonces desde esa lógica uno puede decir, no, las herramientas que hay hoy día, si me permitiera, digamos, 2 segundos, digamos, o sea, 1, facultades de demandas colectivas, 2, demandas de interés general en justicia de policía local, 3, fiscalizar, 4, requerir información, 5, dictar circulares interpretativas, 6, gestionar reclamos de los consumidores, 7, iniciar procedimientos voluntarios colectivos, una mesa de trabajo que en 3 meses se logran compensaciones en favor de los consumidores, 8, herramienta no molestar, 9, herramienta me quiero salir. Te lo dejo ahí porque el programa, el tiempo en televisión es valioso. Sí. Te lo dejo ahí. O sea, hay un set de muchísimas herramientas. La que no mencioné es la facultad sancionatoria, está bien. Y precisamente porque el Tribunal Constitucional dijo, la primera que mencioné, que es la facultad de demandar colectivamente, uno no puede tener el mismo rol de estar en la mañana, digamos, sancionando a los proveedores y en la tarde litigando colectivamente, porque uno tiene que elegir entonces cuál es la mejor herramienta y qué es lo que produce los mejores resultados para la ciudadanía. Es eso. No, creo yo, no enamorarse, digamos, con una solución que puede estar en otros países, pero el diseño regulatorio es distinto al de Chile. Por consiguiente, tomar prestadas soluciones de afuera no necesariamente garantizan éxito en nuestro país. Cuando hablamos, por ejemplo, del CERNAC, entonces entiendo que usted dice que el hecho de impulsar demandas colectivas no va de la mano con en la tarde quizás tener un rol sancionatorio. Finalmente no van de la mano. No se pueden hacer las dos cosas finalmente. Así es. ¿Al CERNAC le falta, o quizás a usted le hubiera gustado que esta propuesta constitucional tuviera otra cosa escrita finalmente o otra facultad que se le haya agregado al CERNAC? Me habría gustado primero haber debatido. Que se hubiera debatido. Esto es entregar argumentos, entregar justificaciones, tener esta conversación. No se debatió. Me parece que no se debatió a la altura que necesita en una reforma constitucional de este tipo. ¿Ustedes fueron a la convención? ¿O tuvieron alguna cercanía con los constituyentes para debatir sobre este tema? Entiendo que hubo instancias en que se invitó a algunas asociaciones de consumidores, me parece que la academia no. Digamos, no sé si hay otros especialistas y otros gremios o proveedores que fueron, pero un debate no es una vez que vaya alguien y en 10 minutos muy rápido aporte algo y luego digamos, sale. Eso es por secretaría, digamos. No, debatir es una cosa como lo estamos haciendo acá, digamos. Exponer, poder preguntar, reformular, justificar y que ganen mejor, digamos, que ganen las mejores ideas para el país. Eso, digamos, eso no se dio. Eso es lo primero que yo habría pedido y continuaría pidiendo. Y segundo, yo creo que en el estado del diagnóstico de protección al consumidor no es necesario subir a nivel constitucional algunas de las soluciones, porque generan fricciones. A los guardianes hay que pagarles. O sea, nada es gratis. Creo que no se ha hecho un análisis del impacto regulatorio de tener esto en la Constitución. Por ejemplo. O sea, usted lo que dice es que esto se debería haber regularizado en el Congreso. En el Congreso ha entregado la ley de protección al consumidor y ha entregado muchísimas herramientas. Entonces, mi duda es, ¿qué es lo que estaba faltando? Que era una alegación, digamos, de consenso político y técnico en esta materia para haber justificado, si es que se justificaba, digamos, pasar al nivel constitucional. Uno pasa al nivel constitucional cuando a nivel legal hay un desorden regulatorio y que necesita ser enmarcado desde arriba, digamos. Eso me parece que no ocurrió. Yo no comparto ese diagnóstico, que no conozco ese diagnóstico tampoco, porque no se ha hecho. Se podría hacer sin lugar a dudas, digamos. A lo mejor en un nuevo momento. ¿Y cuáles son las desventajas que quede, desde su punto de vista, consagrado en una propuesta constitucional, que se eleve a una materia constitucional? Bueno, las consecuencias son de que uno anticipa lo que va a pasar en otros mercados, el recurso de protección en materia de la tutela de los derechos de los consumidores. ¿Queríamos eso o no? Te vas a comprar algo en el retail o en una contratación y algo sale no bien, las herramientas legales existen, están los reclamos ante CERNAC, está la justicia de policía local, existe un instrumental, pero seguramente, dada la moda, la tendencia que va a ser la protección constitucional, bueno, presentemos una acción constitucional y esa no va a ser el mecanismo. Entonces se está generando, me parece, una sobreexpectativa de lo que la Constitución le va a permitir a la señora o al señor consumidor. Eso creo que
de nuevo, yo no he visto ningún estudio de impacto regulatorio cuando esto canalice de esa forma. Entonces no es gratis para los chilenos, digamos, que cambiarle algunas reglas creyendo que eso va a ser mejor y no lo va a hacer. No, o conversemos de eso. Me parece que se va a gastar más tiempo, los tribunales superiores de justicia en el recurso de protección van a decir, perdón, esta no es la vía para tutelar si sale la cartera mala, que tiene todo el derecho a consumir, por cierto, digamos, ¿no es verdad?, a recibir la garantía legal. ¿Y cuál es la vía? Porque se ha escuchado de repente cuando las personas tienen algún problema siendo consumidores que dicen, bueno, no le creen tanto al CERNAC. De repente hay, nosotros mismos cuando reporteamos temas dicen, bueno, no sé si voy a hacer la denuncia al CERNAC porque quizás no pase nada finalmente. ¿Cómo puede usted responder a eso en el fondo? Porque las personas a veces dicen, bueno, no sé si hacer una denuncia o voy a tener una respuesta mediante esa denuncia. ¿Cuál era la otra vía? A ver, es que la pregunta yo la formularía así. Señor consumidor, si algo sale malo, ¿usted quiere una respuesta en 15 segundos? La verdad es que el mundo no ha entregado herramientas que permitan esas soluciones con ese nivel de expectativa. Y alguien le generó una expectativa desmedida. En ninguna parte del mundo sucede lo que usted quiere, señor consumidor. No sé si es muy duro decírselo a un consumidor. Bueno, las herramientas existen. CERNAC recibe reclamos, las empresas reciben reclamos y los contestan en muchos casos muy favorables. Eso se demora, el tiempo de tramitación es mucho más corto que la tramitación ante CERNAC. Y si uno no está de acuerdo ni con la respuesta del proveedor ni con la respuesta del reclamo, va a justicia de policía local. De nuevo, no es un juicio que se va a demorar 5 años, pero tampoco se va a demorar, digamos, 2 días. Pero es un juicio que no necesita abogados, que se tramita ante una justicia que defiende muy bien los intereses de los consumidores. Es una justicia imparcial, obvio. La justicia de policía local, que es... eso existe, digamos, y sería bueno conversar los especialistas, los técnicos, los consumidores, los proveedores, los gremios, etcétera, para saber si es que acaso cuáles son los ajustes que habría que hacerle a ese sistema. Si es que, bueno, sabemos que hay un debate intenso de cara a la campaña o de cara al plebiscito más bien del 4 de septiembre. Si llega a ganar el apruebo, ¿usted cree que este punto, el artículo 81, se debería reformar? Sin lugar a dudas, porque va a traer, digamos, esta fricción. Porque en la Constitución esta norma va a tener que modificarse, eliminarse y perderse algo. Y en ese minuto a lo mejor ya llegamos tarde, digamos. Porque la Constitución se votó con una norma que dice que CERNAC va a tener, sí o sí, facultades sancionatorias. Entonces, habría que ver cuál es el diseño regulatorio para evitar este cortocircuito jurídico. ¿Esto tiene que pasar entonces sí o sí mediante el Congreso? ¿Tiene que ser legislado? Tiene que ser implementado, sin lugar a dudas, porque la Constitución no va a tener un capítulo, que ya no lo tiene, digamos. Ya suficiente artículos, me parece que es adecuado el número de artículos de regulaciones. Me parece que es suficiente que las ideas matrices generales. Y luego una reforma legal que materialice, ¿cuál va a ser el procedimiento sancionatorio? Y por haber procedimiento sancionatorio, ¿qué es lo que tiene que modificarse lamentablemente? Este hecho, que hayan más roles, más instituciones que propone esta propuesta constitucional, ¿cree que va a hacer que todo esto sea más burocrático o más lento? Lamentablemente no descartaría eso, porque tener facultades sancionatorias no significa que, de nuevo, en 15 minutos se logre una sanción y cambie el mundo. De partida, un derecho del debido proceso. A quien reciba una sanción va a poder, ¿no es verdad?, apelar, digamos, alegar sobre la juridicidad, la legalidad, la corrección de lo que... Y eso se transforma nuevamente en judicial. Porque esa mirada uno debería ponerla arriba de la mesa también. Entonces, se va a generar, claro, una estructura completa de un CERNAC sancionatorio en que los resultados pueden ser contraintuitivos, digamos, en que no se logre lo que se quería al poner en la Constitución la facultad sancionatoria. Más lento. Y más lento. Cuando hablamos de esta, bueno, este es solamente un artículo, ¿no?, de todo lo que hay en esta propuesta constitucional. ¿Cómo analiza el texto como abogado? ¿Cómo analiza el texto que proponen los constituyentes o que propuso, ¿no?, los 154 convencionales? Bueno, es un esfuerzo muy interesante porque la ciudadanía exigía cambios. En mi materia, en mi especialidad como académico, como especialista forense, es la materia de protección del consumidor. Sobre la otra tengo una mirada como ciudadano, ¿no, verdad? Estoy informándome, estoy tratando de leer y comprender bien las otras materias. Sobre esto es lo que a mí más me apasiona, sobre lo que me manejo mejor, y que es una norma dentro de las 380. Entonces,
pero con todo hago mío, digamos, lo que es la mirada del gobierno para decir, vota informado. Bueno, pero esto, informar es decir las cosas que van a tener detrás de una regulación. ¿Crees que bueno, mencionabas que faltó debate, ¿no?, con este tema del artículo 81, estos 2 párrafos? ¿Crees que faltó más profundización durante todo el proceso constituyente? Quizás se le puso más la mirada en el sistema político, los derechos sociales, y faltó esto que también es muy importante para la gente. A ver, creo que podría haberse abordado de una manera distinta. A lo mejor menos es más. Eso en muchas disciplinas, en muchas actividades es el resultado más eficiente. Creo que aquí es interesante abordar una serie de otras instituciones, digamos, por ejemplo, protección al consumidor, pero eso no estaba necesariamente... Han habido 4 intentos de reforma constitucional desde el año 2000 a la fecha, 4. No avanzaron, pero no avanzaron, y esto podría tener una mirada para decir, bueno, porque el sistema estaba funcionando bien, si no, los legisladores, los senadores de la época, de distintas bancadas, habrían dicho, digamos, oye, es necesario, es imprescindible avanzar con urgencia en esto. Entonces, creo que, claro, a lo mejor podría haberse tomado una opción distinta, de haber elegido cuáles son las materias estratégicas a tocar en la Constitución. Esta creo yo que había cuenta de que las cosas sí funcionan bien. Me parecía que podría haber tenido una mirada distinta, desfasada en el tiempo. No era un tema de urgencia aquello. Bien, Jaime Lorenzini, muchísimas gracias por su tiempo y conversar de esto que es tan importante. De repente, como yo le decía, no se habla tanto de los derechos de los consumidores, se ha hablado más de los derechos sociales, sistema político, etcétera, pero esto también es muy importante. Artículo 81, para que lo lean, 2 párrafos tiene en relación a los derechos de los consumidores. Muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto estar con ustedes. Y nosotros también nos despedimos. Gracias por acompañarnos acá de frente al plebiscito. Muy buenas tardes.